Hola a todos, mi nombre es Santiago Osorio y en representación de mis compañeras Ulats y Aisea y de los residentes del Hospital Donosti, voy a hablar un poquito sobre la analgesia para el parto. La pregunta que se nos ha planteado es si la epidural es la única alternativa para la analgesia del parto, y ya desde ahora decimos que no, pero sí que me gustaría al final de la presentación retomar esta pregunta. Me gustaría hacer una breve introducción sobre la fisiología del embarazo, porque es un estado fisiológico, pero francamente complejo. Entonces, se produce un conjunto de cambios hemodinámicos, hay un aumento del gasto cardíaco por un aumento tanto del volumen sistólico como de la frecuencia cardíaca. También se produce una vasodilatación y compresión de la vena cava inferior por el crecimiento uterino, y esto va a reducir el retorno venoso. Y además hay una menor respuesta a adrenérgicos. En lo que respecta a los cambios que se producen a nivel respiratorio, la desviación cefálica del diafragma disminuye el diámetro torácico, pero este se compensa aumentando el diámetro transverso y anteroposterior. También hay un aumento del volumen minuto a costa de un aumento fundamentalmente del volumen corriente. El aumento de la frecuencia respiratoria es menor. Y esto condiciona una cierta alcalosis respiratoria que en condiciones normales está compensado con el bicarbonato, teniendo estas pacientes un pH normal. Y además, esto es muy importante, que tiene una disminución de la capacidad residual funcional, que junto con un aumento del consumo de oxígeno hace que sean muy propensas a la hipoxemia. En lo que respecta a los cambios hematológicos, se produce un aumento del volumen plasmático y este es mayor que el aumento que se produce en la masa eritrocitaria, condicionando una anemia. También hay una tendencia a leucocitosis y una disminución de proteínas plasmáticas, entre ellas de la colinesterasa, que sabemos que es un enzima importante en el metabolismo de fármacos como la succinilcolina. Asimismo, durante el embarazo hay una disminución tanto de la motilidad como del tono del esfínter esofágico inferior, un aumento del volumen y de la acidez del líquido gástrico, y esto favorece el reflujo y también la broncoaspiración. Entonces, siempre hay que considerar a estas pacientes como un estómago lleno, y en la actualidad no se recomienda el ayuno durante el trabajo de parto. También hay un retraso en el vaciamiento vesicular, por eso son más propensas a tener litiasis, una insulinoresistencia mediada por el lactógeno placentario, aumento del flujo sanguíneo renal y del filtrado glomerular con una proteinuria y glucosuria que en este estado serían fisiológicas, y cierto éxtasis urinario por la compresión que el útero ejerce sobre los uréteres, provocando un mayor riesgo de infecciones del tracto urinario. Asimismo, hay un aumento de la presión intraabdominal que hace que haya una ingurgitación de la vena y una disminución del espacio epidural, y esto condiciona bloqueos altos con dosis menores. Por eso hay que disminuir la dosis total. En lo que respecta a la placenta, sabemos que es un órgano que durante el embarazo está muy vascularizado. En concreto, en el embarazo a término, el flujo sanguíneo uterino es aproximadamente un 10% del gasto cardíaco, lo que sería aproximadamente 600-700 mililitros por minuto. Y el 80% de este flujo sanguíneo uterino es el flujo placentario, que sería entre 400 y 500 mililitros por minuto. Los vasos espirales que se encuentran en la placenta carecen de receptores adrenérgicos, por tanto el flujo es directamente proporcional a la presión arterial materna. Tres factores fundamentales disminuyen el flujo sanguíneo uterino, serían la hipotensión, la vasoconstricción y también las contracciones del trabajo de parto. Bien. Dentro del parto podemos hablar hasta de tres fases. Una primera fase sería el periodo de dilatación, que se inicia cuando la paciente tiene aproximadamente 2 contracciones cada 10 minutos y alcanza una dilatación de 2 centímetros. Tendríamos inicialmente una fase de latencia, que posteriormente pasaría a una fase activa, que en general es más rápida que la anterior. Y luego, cuando alcanzamos la dilatación completa, los 10 centímetros, entraríamos en un periodo expulsivo que finalizaría con el nacimiento del bebé, y posteriormente el periodo de alumbramiento hasta que se extrae la placenta. Con respecto al dolor del parto, este genera una respuesta variable en la mujer embarazada, por tanto es fundamental individualizar las técnicas analgésicas a aplicar. No tiene ningún efecto beneficioso el dolor en el parto. Por una parte genera una hiperventilación que agrava la alcalosis respiratoria de la que antes hablábamos, y esto puede, entre otras cosas, desplazar la curva de disociación de la hemoglobina a la izquierda, disminuyendo la liberación de oxígeno al feto, provocando por tanto una hipoxemia fetal. Además, suele tener también una hipoventilación compensadora, aumenta el estado adrenérgico de la madre, pudiendo dificultar o disminuir la llegada de sangre al útero.
Inicialmente, en una fase inicial del parto, este dolor es de tipo visceral y afecta fundamentalmente a los dermatomas situados entre T10 y L1 y es debido a las contracciones uterinas y en parte también a la dilatación del cuello del útero. En una fase más tardía, el dolor pasa a ser somático, se debe tanto al estiramiento como a la compresión de esas estructuras pélvicas y perineales por donde va a pasar el bebé y se transmite a través del nervio pudendo que se correspondería con los dermatomas S2, S4. En lo que respecta a las opciones analgésicas, según el manual de Emilia Walsh de la Sociedad Española de Anestesia, que ha salido además recientemente, pues las podemos dividir en no farmacológicas y farmacológicas. Nosotros inicialmente vamos a hablar un poquito de las farmacológicas, tanto de las regionales como de las sistémicas, y luego daremos una breve pincelada sobre estas opciones no farmacológicas. Bien, dentro de las técnicas farmacológicas vamos a empezar por las regionales y vamos a hablar del bloqueo neuroaxial, que es el más conocido, pero que, como vemos, no solo tenemos la opción de hacer un bloqueo epidural, también podemos hacer una técnica combinada o una epidural con punción dural y a continuación las comentaremos una a una. Antes de nada, me gustaría destacar que los efectos que la anestesia neuroaxial tiene sobre el flujo sanguíneo uterino son, por una parte, pueden aumentarlo al aliviar el dolor y, por tanto, disminuir ese estado adrenérgico de la madre y disminuir también esa hiperventilación materna y, por otra parte, también pueden condicionar una reducción de ese flujo sanguíneo uterino por la hipotensión que producen por la posible inyección intravascular, aunque involuntaria, del anestésico local. Bien, empezando por la técnica epidural, como todos conocemos, tenemos que realizar una punción lumbar mediante una técnica de pérdida de resistencia. Una vez que localicemos el espacio, introduciremos un catéter a través del cual se va a introducir tanto anestésico local como un opioide lipofílico. La función del opioide lipofílico es disminuir la dosis necesaria de anestésico local y con ello pues, las complicaciones derivadas de este. Pues, hay menor tasa de hipotensión y una mejor cobertura del dolor. Bien. Dentro de la del propio bloqueo epidural, pues tenemos varias formas de hacerlo. Entonces, inicialmente siempre se hacían bolos manuales, que además los administraba el propio anestesista. Posteriormente ya se programó una anestesia epidural continua. Luego entró en acción el tan conocido analgesia controlada por el paciente y ahora estamos en una fase en la que se está empezando a instaurar y ya está muy extendida los bolos intermitentes. Y me gustaría extenderme un poquito más en esta técnica. Como vemos en este estudio del British Journal of Anesthesia, pues van a comparar la administración continua de medicación a través del catéter epidural frente a esta administración en bolos. Entonces, en la imagen de la derecha, aunque no pertenece a este artículo y es extraída de un modelo animal, me parece muy visual y vemos que la infusión intermitente provoca una distribución más cráneo-caudal y más extensa del anestésico local. Sí que en este estudio se ha visto que estas pacientes que se les administra el anestésico en forma de bolo intermitente tienen menor dolor disruptivo, mayor alivio del dolor en estas primeras 4 horas y por tanto menor consumo anestésico local. Y en contra de lo que podría parecer, no hay un aumento del bloqueo motor. La segunda técnica neuroaxial podría ser una técnica combinada, espinal-epidural. Entonces, localizaríamos de la misma forma que he comentado anteriormente el espacio epidural y una vez localizado haríamos una punción dural. Normalmente se realiza a través de la propia aguja TUI. Y administramos el anestésico local y el opioide, obviamente en dosis mucho menores, a nivel intratecal. A pesar de lo que pueda parecer, no se ha registrado un aumento de la incidencia de cefalea pospunción al aplicar esta técnica y el problema que podemos tener es que vamos a dejar introducido el catéter epidural después de haber realizado la punción dural, pero no vamos a poder confirmar la correcta posición, es decir, no vamos a poder realizar la dosis test porque estamos bajo los efectos del anestésico que hemos administrado intratecal. Las ventajas que esta técnica tiene con respecto a la epidural convencional es que proporciona una mejor analgesia. Se dice también que tiene una menor lateralización del bloqueo porque si pinchamos la dura madre y vemos que refluye líquido cefalorraquídeo, se supone que estamos en una posición central. Necesitan estas pacientes también menor dosis de rescate y por tanto tienen un mayor nivel de satisfacción. El problema
puede producir bradicardia fetal, y esto es, el estado adrenérgico de la madre es elevado debido al dolor. Nosotros hacemos una irrupción brusca, o sea, disminuimos el dolor de forma brusca, y esto hace que caigan las catecolaminas de la madre. Las catecolaminas, por una parte, van a mantener la tensión de la madre, por tanto puede haber hipotensión y esto puede favorecer la bradicardia, pero es que además la epinefrina es un buen relajante uterino, entonces también pueden producirse episodios de hipertonus uterino y favorecer esa bradicardia fetal. Además, los opioides intratecales se asocian con prurito. Hay ahora una tercera técnica que de la que se está empezando a hablar un poquito más, aunque está descrita ya desde hace años, que es la punción dural epidural. Entonces, con respecto a las dos técnicas anteriores, sería igual a una técnica combinada. Localizaríamos inicialmente el espacio epidural y luego puncionaríamos la dura madre a través de la aguja TUI. Pero en este caso no administraríamos ningún fármaco intratecal, simplemente dejaríamos un orificio en la dura madre para favorecer la difusión de los fármacos que administremos en el espacio epidural al espacio intratecal. Luego colocaríamos igualmente, como dijimos antes, el catéter en el espacio epidural y retiraríamos. De esta forma, en principio, pues favoreceríamos, como bien hemos dicho, esa difusión y, por tanto, la acción de los fármacos que administremos a nivel epidural. Sí se ha visto que para que esta técnica sea efectiva necesitaríamos al menos una aguja de 25 G, y esto sí que puede aumentar la incidencia de cefalea pospunción. Como ventajas, pues tiene un inicio más rápido, pues a mejor difusión, cubre mejor esos dermatomas sacros que a veces en esa segunda fase del parto nos quedan un poquito descubiertos, tiene una menor incidencia de bloqueo unilateral por lo mismo que hemos comentado con la técnica combinada, y con respecto a esta técnica combinada tiene una menor incidencia de hipotensión materna y de prurito. Los inconvenientes es que como tenemos que usar una aguja de un calibre no desdeñable, pues podemos tener cefalea pospunción. Aunque en este otro artículo en el que se compara el epidural convencional con esta técnica que hemos comentado hasta ahora, es un metaanálisis que recoge 5 estudios, 1.078 pacientes en total, y aunque es heterogéneo, se ve que el tiempo de analgesia solo se acorta 2 minutos y tampoco se evidencia una mayor incidencia de cefalea pospunción dural. A día de hoy, con los estudios que hay, no hay evidencia para recomendar el uso de esa técnica frente a la epidural convencional. Esto es una tabla que recoge un poquito tanto las ventajas como las desventajas de estos 3 bloqueos neuroaxiales que hemos comentado y que ya han sido nombrados previamente. Bueno, la epidural hay que saber que es una técnica conocida, con una larga historia, la que tenemos mucha experiencia, aunque a veces nos queden descubiertos esos dermatomas más sacros que afectan esta segunda mitad del parto y que muchas veces pues, es dudosa que estemos en el espacio epidural. Y lo que respecta a la anestesia combinada con respecto a la epidural nos aporta pues, una mejor cobertura del dolor, un inicio de acción más rápido, pero podemos tener más prurito, más alteraciones tanto en la madre como en el feto desde el punto de vista hemodinámico. Y de momento la técnica de punción dural sobre la epidural pues sí que ha demostrado ser un poquito más rápida en la instauración de la analgesia, pero no, como hemos visto, no de forma significativa. Bien, bueno, ahora me gustaría, antes de acabar con las técnicas neuroaxiales, hablar un poquito de los ultrasonidos, que ya están muy extendidos en nuestra práctica clínica y que en estos casos se podrían aplicar previo al procedimiento para determinar la profundidad del espacio y las referencias anatómicas, disminuyendo la incidencia de fallos y permitiendo la corrección en personal en formación. Estos dos beneficios no se han visto en personal experimentado y estaría especialmente indicado en los casos en los que la punción puede ser dificultosa, pues por ejemplo pacientes con escoliosis o con alguna cirugía a nivel lumbar o como rescate cuando la técnica ya ha fallado. Entonces, estas son unas imágenes que nos ayudan a identificar, bueno, nos dan distintos patrones que podemos ver en función de cómo coloquemos la sonda y del nivel en que estemos registrando. Y como vemos, bueno, podemos ver desde las espinosas, identificar perfectamente el ligamento amarillo y desde la piel podemos llegar a medir a qué profundidad estaría el espacio y con qué inclinación podríamos introducir la aguja.
Vale, antes de finalizar me gustaría decir que el bloqueo neuroaxial no aumenta la incidencia de cesárea, pero sí la duración de esa segunda fase del parto, pero tampoco hay evidencia para determinar si aumenta la incidencia del parto instrumental y la duración de la primera fase del parto. Dentro de las técnicas farmacológicas también tenemos una serie de bloqueos. El bloqueo paracervical bilateral, que se usaría en la fase de dilatación, ya no se usa prácticamente porque ha demostrado una alta incidencia de bradicardia fetal, porque debido a la proximidad entre el sitio de inyección y la arteria uterina, pudiendo causar alteraciones en el flujo placentario. Lo que sí podemos usar es el bloqueo del nervio pudendo, que está especialmente indicado para la fase expulsiva o incluso para la reparación de las lesiones que se puedan producir durante el parto. Se realizaría transvaginal y se administrarían aproximadamente 10 mililitros de un anestésico local, que puede ser, por ejemplo, lidocaína al 1%. También se podría realizar como complemento cuando tengamos importante dolor en los segmentos sacros. Dentro de las técnicas farmacológicas sistémicas también vamos a hablar de las endovenosas y lo fundamental son los opioides. Bueno, el fentanilo sí que tiene una acción corta, además hay experiencia en su uso, digamos que empieza a hacer acción en pocos minutos, pero sí que dosis repetidas pueden acumular y provocar efectos secundarios que son contraproducentes tanto para la madre como para el feto. La morfina sí tiene un metabolito activo, la morfina 6-glucurónido, por eso tenemos que intentar evitarlo. La meperidina, a pesar de ser el opioide más usado en las pacientes obstétricas, como vamos a ver, no tiene un buen perfil de seguridad. Tiene metabolito activo, que es la normeperidina, que además de atravesar la placenta, sus efectos no revierten con naloxona y puede llegar a provocar alteraciones conductuales en el feto hasta 2-3 días después del nacimiento. Sí que se recomienda no administrarlo cuando se prevea el parto en las siguientes 4 horas y la dosis máxima sería hasta 600 miligramos en 24 horas. El opioide, digamos, que tiene un perfil más adecuado para usar en las pacientes obstétricas sería el remifentanilo. Su metabolismo por esterasas plasmáticas y tisulares inespecíficas hace que tenga una vida media muy corta y que no genere metabolitos activos. Además, atraviesa la placenta, pero el feto ya tiene desarrolladas estas esterasas, por tanto es capaz también de metabolizarlo. Entonces se podría programar una PCA con bolos de aproximadamente 30 a 40 microgramos y un tiempo de cierre de 2 minutos. La idea sería que la paciente se administrara los bolos cuando considera que va a iniciarse la contracción. Es fundamental en estas pacientes intensificar la monitorización, especialmente respiratoria. Es importante que tengan un pulsioxímetro siempre puesto y que estén bien controladas. Y todos aquellos factores que puedan favorecer una depresión respiratoria, pues desde una paciente con una apnea obstructiva del sueño, muy obesa, etcétera, pues serían contraindicaciones para su uso. Más que como una primera opción, el remifentanilo se contempla como una alternativa en caso de que el bloqueo neuroaxial esté contraindicado. Dentro de las técnicas endovenosas, como decíamos, esta comparación entre opioides, vemos que el remifentanilo sí que aumenta la satisfacción, pero solo en las 2 primeras horas en comparación con el fentanilo y con la meperidina. Y sí que hay una mayor incidencia tanto de sedación como de prurito. También se podrían usar otros coadyuvantes. Entre ellos tendríamos, por ejemplo, los AINES. Hay que tener especial precaución porque puede provocar un cierre precoz del ductus con problemas para el feto. Por otra parte, también podríamos usar paracetamol. Las benzodiazepinas no están recomendadas porque también producen depresión fetal. Y hablando un poquito de la ketamina a dosis bajas, sí se podría usar, aunque su efecto analgésico no sea muy potente para el dolor del parto. Sí que si se usan dosis por encima de 1 miligramo kilo, pueden provocar hipertono del útero y alteraciones conductuales. Entonces, bueno, es un fármaco que hay que tener un poquito de precaución con él. En cualquier caso, siempre que se use medicación intravenosa, habría que avisar al pediatra de la medicación que se ha administrado por si el niño necesita una vigilancia más intensiva. Bien. Por otra parte, tendríamos las técnicas inhalatorias con el óxido nitroso. Es un ansiolítico con propiedades analgésicas que inhibe los canales NMDA. Normalmente se administra al 50% con oxígeno. Tiene un buen perfil de seguridad con un rápido inicio y fin de acción. Y además no es irritante ni interfiere en la actividad uterina. En cuanto a los efectos secundarios más frecuentes serían las náuseas y vómitos, pudiendo también provocar somnolencia.
en principio no tiene grandes efectos sobre el feto, pero sí puede ser un posible agente de exposición laboral. Las contraindicaciones las vemos registradas en la tabla de la derecha, entre ellas la hipertensión intracraneal, el déficit de vitamina B12 o ácido fólico, porque ya sabemos que este gas inhibe la síntesis de determinadas enzimas que participan en la síntesis de DNA. Y también hay un cierto riesgo de acumulación en cavidades cerradas, por eso evitarlo en pacientes con neumotórax, bulla, cirugía ocular reciente, etc. Dentro de las técnicas no farmacológicas vamos a hacer un repaso rápido: el acompañamiento del masaje, el demostrar cercanía, el que la paciente esté cómoda y sienta que tiene capacidad de decisión sobre su parto, es siempre beneficioso. En principio, ninguno de los dos tiene ningún efecto secundario importante y aumenta la satisfacción. Aquí ya no solo hablamos de analgesia, de disminución del dolor, sino que hablamos de la satisfacción de la madre, que es fundamental. Con respecto a la acupuntura, utiliza la teoría de la compuerta, ¿no? Mediante el estímulo de fibras a beta, pues podemos disminuir la transmisión del dolor. Para el trabajo del parto se usan estos dos puntos que se ven en la imagen de la derecha, el punto LI4 que está en la mano y el punto SP6 que se encuentra a nivel del tobillo. Y no ha demostrado efectos secundarios graves y sí que ha demostrado disminuir el consumo de analgésicos. En lo que respecta a la hipnosis, también ha demostrado disminuir el consumo de analgésicos, pero no el uso de la epidural. Hay muy pocos estudios y los que hay son de muy baja calidad y por tanto no se puede recomendar su uso y desde luego estaría contraindicado en casos de trastornos psiquiátricos. En lo que respecta a la inyección intraérmica de agua estéril, consiste en provocar una contrairritación que disminuye el dolor referido por el trabajo del parto. Provoca hasta 90 minutos de alivio y nos ha demostrado disminuir el consumo de analgésicos. También se podría usar el TENS, se colocaría a nivel de T10L1, S2, S4. También usa la teoría de la puerta de entrada para su actuación. No es una técnica invasiva, pero sí puede interferir en el registro y a día de hoy no se recomienda su empleo. La hidroterapia al agua caliente también calma el dolor porque estimula los receptores cutáneos de temperatura. Entonces, mediante la aplicación de compresas tanto frías como calientes en espalda, abdomen o zona perineal, podemos conseguir un cierto alivio del dolor. Bueno, ya antes de finalizar, unas pinceladas sobre el dolor posparto, que aunque nosotros pues probablemente ya no lo veamos, sí que está ahí y que debemos tratar. El objetivo es disminuir la incidencia de dolor crónico e hiperalgesia y facilitar la deambulación para disminuir las complicaciones relacionadas con la disminución de la misma. La intensidad del dolor posparto se puede evaluar en función del tipo de parto que ha tenido la paciente y en función de eso utilizar una u otra pauta de dolor. Siempre que se pueda una analgesia multimodal, intravenosa, y si hemos realizado una técnica neuroaxial, podemos aprovechar el propio catéter epidural para administrar medicación que nos cubra este dolor posparto. En caso de que la paciente esté con lactancia materna, bueno, pues siempre se recomienda, si es posible, administrar el fármaco tras la toma, evitar fármacos con vida media larga y evitar en principio tanto el metamizol como el tramadol. Bueno, entonces, retomando la pregunta del principio y ya para finalizar, si ahora me volvían a preguntar si la epidural es la única alternativa, diría que no, pero que la epidural es a día de hoy el gold estándar para la analgesia de parto. Por tanto, deberíamos ofrecer a todas las pacientes el bloqueo epidural. Actualmente no hay ningún criterio para determinar cuál es el momento más indicado para ponerla. En pacientes con alto riesgo, pues sí se aboga por una epidural precoz y digamos que no por estar en una fase muy precoz del parto no se debe poner, sino que lo que indica el momento óptimo para poner el catéter epidural es la petición de la paciente. Bueno, esto es toda la bibliografía que hemos usado y nada, pues desde aquí muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya ayudado esta presentación a tener un poquito más claro la analgesia del parto. Muchas gracias.